Hola, en esta clase vamos a retomar los conceptos que empezamos a trabajar para tratar de establecer cuáles son las relaciones entre el diseño en arquitectura y el medio ambiente. De esta manera, dividimos la presentación en primeros conceptos, las relaciones entre diseño, arquitectura y medio ambiente, las escalas de abordaje, el impacto de la arquitectura en el medio ambiente, los principios del desarrollo sostenible y la contribución de la arquitectura. En nuestro primer abordaje sobre el diseño ambientalmente responsable, abordamos conceptos sobre ecología, naturaleza, ambiente y problemas ambientales. Habiendo recordado esto, podemos hacer una primera reflexión sobre qué relaciones podemos establecer entre el diseño, la arquitectura y el medio ambiente. Partimos de posicionarnos en que la relación arquitectura-ambiente deriva en que todo hecho construido debe ser parte integral del contexto. No debe oponerse a sus fuerzas, ha de complementarse como un sistema, como un conjunto de interrelaciones. Desde sus orígenes, el hombre empezó a construir sus refugios, deduciendo de la propia naturaleza la lógica constructiva. El ambiente fue fuente de materiales y escuela de observación para construir conforme a las características geográficas de cada lugar. Esto devino en ámbitos de vida distintos a lo largo del mundo. Ya hace unos años se incorpora la idea que además de la dimensión natural, debe incorporarse la dimensión cultural, pensando hacia el futuro, pero siempre mirando el pasado. Quisiera remitirme a dos ejemplos que los encontrarán desarrollados en un libro denominado Aprender Arquitectura, de Rubén Pesci. El autor, mediante la conjunción de las palabras ambiente y arquitectura, se realiza un análisis en profundidad sobre el tema que estamos abordando. El primer ejemplo que señala, por lo extraordinariamente anormal, es la ciudad de Venecia, ya que se trata de una urbe hoy patrimonio de la humanidad, emplazada sobre islotes barrosos, en principio como estrategia de defensa ante el ataque de los bárbaros. La ciudad dispone de un doble circuito peatonal y de barcazas, que crea múltiples frentes para cada edificio, con manzanas muy pequeñas y 1000 plazas y plazoletas para mejorar las situaciones de asoleamiento y ventilación. Este autor lo define como el urbanismo al servicio de la arquitectura y de la vida asociada. Lo extraordinario de la situación es que se crea un sistema urbanístico casi sin espacios verdes, pero con mucha agua, y la percepción constante del cambio, de movimiento, y donde este movimiento de alta y baja marea proveyó durante siglos además una brillante solución sanitaria. Aquí, sostiene, el proceso de creación y evolución de Venecia se basó en una interpretación activa del entorno, en este caso el agua, y la condición insular que a la vez creó una cultura de navegantes. Nada en esta ciudad es ajeno a la naturaleza, y aún los reflejos y colores del agua parecen haber definido los colores de las edificaciones, o éstas lo del agua. Por otro lado, en América, contamos con un ejemplo, creo que uno de los más hermosos del mundo, donde prima el respeto absoluto por la naturaleza. Se trata de la ciudad prehispánica de Machu Picchu y el Valle Sagrado de los Incas. Esta era una de las civilizaciones adoradoras de la naturaleza, a través del culto a la Madre Tierra, la Pachamama. Los incas lo instalan allí por tratarse de un lugar seguro ante los frecuentes terremotos. El sitio es recogido como centro de la vida política y religiosa de las altas dignidades. En las laderas de las montañas se construyeron torreones de avistaje y defensa, pero también residencias de campesinos,
que con terrazas de cultivos proveían a todas las necesidades alimentarias. La implantación de la ciudad en este sitio permitió obtener piedra de esa enorme cantera natural, y además era muy fácil arrancarlas, debido a que las fallas geológicas las habían rajado naturalmente. Todo el sistema constructivo de Machu Picchu se basa en encaje de piedras con piedras, y de piedras en los huecos de las laderas. En ambos casos considerados, la naturaleza actuó como inspiración y se logró un delicado y exquisito equilibrio entre el medio y lo construido. Para dar forma a los espacios primaron las características físico-naturales, como la temperatura, el viento y la humedad, además de, por supuesto, los materiales locales. Desde el momento en que el hombre erigió sus espacios de vida, modificaba la naturaleza. Sin embargo, las intervenciones primigenias eran más benévolas, en tanto las construcciones se realizaban con materiales locales, sin ningún tipo de aditamento o procesamiento tecnológico. Podemos afirmar que la revolución industrial produce una ruptura de este equilibrio entre el siglo XIX y el último tercio del siglo XX, donde las ciudades sufren una fuerte transformación. Si bien se produce un extraordinario desarrollo tecnológico y científico, aumenta la población por la llegada de numerosos inmigrantes. El desarrollo de los medios de transporte, ferrocarril y tranvía primero y carretera después, permite un aumento espectacular de la superficie ocupada. La urbe se extiende a través de las vías de comunicación, pero las ciudades se convierten en lugares de hacinamiento, con lugares de alta contaminación. Es un momento de la historia de la humanidad en que se produce un divorcio entre las ciudades y su entorno, entre la urbe y el medio natural. Como ya adelantó Erika en su clase, la Comisión Brundtland sobre el Desarrollo Sostenible en 1987 enfrenta y contrasta la postura de un descontrolado desarrollo económico, junto con el de sostenibilidad ambiental, con el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el avance se está llevando a cabo con un costo medioambiental alto. El informe se llamó Nuestro futuro común y se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. El concepto implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto económico y social del desarrollo. Este informe se ha convertido en un referente fundacional del desarrollo sostenible. Luego, se considera que además de una dimensión ambiental, deben ser consideradas las dimensiones económicas y sociales. Por lo tanto, el término de arquitectura sustentable proviene del desarrollo sostenible que se utilizó por primera vez allí. La arquitectura sustentable, sostenible, o como preferimos llamarlo en la cátedra, arquitectura ambientalmente responsable, es un modo de concebir un diseño buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación, de modo de minimizar el impacto ambiental de los edificios en el medio natural y sobre sus habitantes. Lo primero que debemos considerar es que existen diversas escalas para el abordaje del diseño ambientalmente responsable. Y aquí retomamos la arquitectura de Pesci para establecer tres categorías. Una macro, de territorio, una intermedia, de ciudad, y una escala micro, de edificio. El territorio es el qué hacer, la pregunta fundacional, y sus patrones son aquellos que tienen que ver con la toma de decisiones original,
las bases de la sustentabilidad, económica, productiva, espacial y cultural, que hacen posible la razón misma del ambiente. ¿Qué llama a esta parcela rural a permanecer como tal? A ser ganadera, a ser agrícola o ser turística. La ambitectura aspira a fortalecer con ese predio una función más esencial y profunda: conservar la biodiversidad, el suelo, el paisaje, generar la mejor inclusión social, introducir la economía verde. Por ello, debe encontrar los patrones profundos que ese espacio, su historia y su vocación de futuro, el sentido de esa cultura, su identidad. La decisión que tomamos al considerar esta dimensión es mantener este paisaje u optar por otros, donde las decisiones estén regidas por el mercado, donde, por ejemplo, prime la forestación industrial, o donde los campos sean volcados exclusivamente a la soja. Luego existe una escala intermedia de ciudades. Es el dónde y para quién se hace el lugar o la transformación buscada, la modelización del territorio, las energías que ésta le transmite al nuevo lugar. ¿Con qué actores o con qué autores se hará, descubriendo las energías del comportamiento existente y finalmente la evolución temporal que se prevé y las reglas de adecuación o ajuste que podrán paulatinamente ser introducidas? La pregunta que hacemos aquí es: ¿qué quiere ser la ciudad? ¿Quiere ser comercial, residencial, institucional, económica? Las ciudades son consideradas sustentables por la suma o la preponderancia de algunas de las dimensiones contempladas por la ONU, que además de la ambiental, incluye la económica y la social. Fuimos viendo en las filminas distintos ejemplos de ciudades que alcanzaron la sostenibilidad por detentar alguna de las dimensiones. Luego existe una escala micro, la que corresponde al edificio. Y aquí vamos a ir viendo o repasando algunas de las filminas o de los ejemplos que ustedes desarrollaron en el taller. Yo simplemente realicé alguna selección de trabajos por su relevancia y por su contundencia. La escala micro, que es la que estuvieron revisando, es el de qué manera y cómo se va a desarrollar la intervención con el clima temperado y las tecnologías más apropiadas, así como la apertura hacia formas detalladas y específicas de la vida en cada microlugar. Tenemos aquí en cuenta las formas utilizadas, el clima, lo que implica viento, sol, lluvia, amplitud térmica, ventilación, uso de tecnologías apropiadas, naturaleza de los materiales, mano de obra identitaria, disminución de residuos, ahorro de energía. Como dijimos, algunas de estas situaciones pudieron ser identificadas por ustedes en el taller que revisamos o que realizamos la clase anterior. Pero la pregunta que nos planteamos al principio todavía no está suficientemente respondida. ¿Cómo impacta realmente la arquitectura en el medio ambiente? ¿O cómo se mide este impacto a lo largo de la vida de un edificio? Para responderla, debemos considerar las etapas de la vida del edificio, considerándola desde su implantación hasta la demolición. Primero, una etapa de planeamiento urbanístico, donde se evalúa el impacto a través de las decisiones urbanísticas, como por ejemplo las infraestructuras. El producto calcula el impacto generado en el proceso de producción de los materiales de construcción. Luego existe un transporte de materiales que cuantifica el impacto en el medio ambiente que se genera durante el transporte de los materiales de construcción hasta la obra.
La construcción propiamente dicha mide el impacto que provoca el periodo de construcción en el medio ambiente. El uso del edificio determina el impacto ambiental durante el uso del edificio, y aquí prestando especial atención al consumo energético del mismo y la energía requerida para su mantenimiento. También consideramos el fin de la vida del edificio, donde se valora el impacto generado en la destrucción, demolición o reutilización del edificio o partes del mismo. Dicho esto, podemos señalar algunos de los principios del desarrollo sostenible. La consideración del entorno en el que se construye para generar el menor impacto en él. El análisis del ciclo de vida de los materiales. El uso de materias primas y energías renovables. La eficacia y moderación en el uso de los materiales de construcción. Reducción de la cantidad de materiales y energía destinadas en la extracción de los recursos naturales y la destrucción o reciclaje de los residuos. Finalmente, la reducción del uso de energía, tanto para la refrigeración como la calefacción, iluminación y equipamientos, cubriendo la demanda con fuentes de energías renovables. Finalmente, haremos algunas reflexiones. ¿Cómo contribuye la arquitectura en el diseño medioambientalmente responsables? En el mundo actual, cada vez tomamos mayor conciencia de que todas las actividades humanas deben desarrollarse de manera sustentable, y la arquitectura no es ajena a esto. Cada vez más se elige la arquitectura sustentable como forma de construcción. El proyecto de arquitectura ambientalmente responsable es el acto de asumir nuestra responsabilidad en el mundo, y la proyectación, si la consideramos como el conjunto de acciones que demanda el proyecto, es la manera de producir una liberación creativa, social, hacia ese mundo utópico, anhelado, donde los actores, representantes de una obra o de un guión escrito por otros, se vuelven autores o coautores del proyecto mismo. Pesci nos habla de ambitectura y desarrolla que se trata de la destreza de dar forma al territorio, urbano y rural, extensivo o intensivo, natural o urbano. Es construir, sostiene, ese territorio y equiparlo para que sea bello y estimulante, funcional y formativo, como un gran lenguaje, como una gran obra de arte. Ambitectura es una multidisciplina que trata sobre proyectar y construir contextos, donde naturaleza y cultura, micro y macroescala, sembradíos, barrios o ciudades, paisajes completos, vuelvan a concebirse como el reequilibrio del territorio y forma de hacer paisajes. Gracias por tu atención.